el concepto de límite. Acá estaba sintonizando lo que quería hacer. Así que con esto vamos a andar. Bueno, fíjense, ¿qué tengo yo acá? Tengo una función que es 1 sobre x. Y tengo un deslizador que me mueve una recta de barrido horizontal, o sea, una recta vertical cuyo barrido es horizontal. ¿Lo ven? Voy desde menos 15 a más 15. Bueno, fantástico. El punto de intersección de esta recta de barrido es el punto A, que está sobre la curva. Ahora fíjense, yo lo voy a poner en menos 15. Ahí el punto A tiene coordenadas menos 15 para X y menos 0,07 para Y. ¿Lo están pudiendo ver? Sí, profe. Sí. Perfecto. Bien. Estaba revisando los mensajes que no entiendo mucho qué es lo que han querido poner, pero espero que no sea problemático, que sí. Yo no estoy en mi casa, dice. Yo ya estoy en... No se me escucha, no sé quién es. Bueno, no importa, ustedes pregunten, ¿sí? Bueno, entonces acá estaríamos con el x tendiendo a menos infinito. Esto es menos 15, ¿sí? El menos 15, digamos que el menos infinito. Y fíjense, el y es casi cero, pero del lado negativo, del lado de abajo. Si yo modifico la recta, la voy barriendo hacia el centro, el i va creciendo, fíjense. Ya voy en 0,8, 0,9, 1, 1,11, 0,11, 0,15, 0,20. Cuando me voy arrimando acá, ya tengo menos 1 para el i. Y cuando estoy llegando a 0, fíjense que el i se dispara a menos infinito. A ver si lo logro poner un poquitín, un pelésimo, ahí está. Fíjense que para x es menos 0,1, o sea, 1 sobre 10, y para y es menos 10. Si yo lo paso para el otro lado, le doy valores positivos, viene desde cuando x se aproxima a 0 por valores mayores y se va a más infinito. A ver si lo logramos. Ahí. Uy, se me va para el otro lado. A ver ahí. Ahí está. Bueno. Qué inestable que está esto. Ahí está. Bueno. Entonces aquí, cuando x se tiende a 0 por valores mayores, del otro lado, del lado positivo, y tiende a más infinito. Y cuando x tiende a más infinito, en este caso llego a más 15, el i da 7 centésimas del i. Se desploma a 0, pero por arriba, por valores positivos de i. O sea, las coordenadas de este punto A que está resaltado es 0,07 por encima del eje y es x igual a 15. Y lo podría hacer más largo, ¿sí? Esto lo vamos a ver mejor si yo lo agrando. Y entonces aquí lo vamos a poder ver mejor. Ahí se va hacia más infinito. Y cuando yo lo voy avanzando, se va al infinito de x, pero a 0 del i. Fíjense que se aproxima a 0 desde arriba, a i igual a 0. Y de acá viene desde i igual a 0, pero por abajo, por valores negativos. Y cuando llega acá, se va a menos infinito cuando x tiende a 0 por valores negativos, el i se va a menos 10, que no lo vemos en la pantalla. Este es el concepto de límites, ¿sí? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bueno, Sí. ahora fíjense esto. Yo lo que hago
es mostrarles a ustedes cómo funciona la parte gráfica, porque ahí uno lo puede ver, pero en realidad nosotros lo tenemos que ver a esto mismo en la parte algebraica. Cuando nos dan la fórmula de la función, ahí lo tenemos que ver. Ese es el desafío de este tipo de clases. Bueno, vamos al trabajo práctico número 1, ¿sí? Vamos a compartir el enunciado, perdón, no 1, el 3, el ejercicio 1. Acá dice que saquemos el límite. Bueno, ¿cómo va a ser eso? Es muy fácil. Acá si yo digo que voy a sacar el límite de la función, ¿cómo sería? Yo lo voy a escribir acá arriba. El límite, cuando x tiende a 0. No dicen si por arriba o por abajo, no importa. Si por valores mayores o por valores menores, no importa. De la función que es x menos 1 al cuadrado. Bueno, si yo, esto tiende a 0, x tiende a 0, lo que me va a dar es el límite, cuando x tiende a 0, de 0 menos 1 al cuadrado. Y esto va a ser igual a 1 positivo. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Bien. ¿Cómo se ve esto en la gráfica? ¿Y qué significa? Significa que yo reemplazo el x directamente acá. El valor de 0 lo pongo en el lugar de la x y me queda el resultado final. Menos 1 al cuadrado igual a 1. Ahora, vamos a compartir el GeoGebra y vamos a poner esta función y van a ver ustedes qué bien que da la cosa. Aquí vamos a poner g de x porque ya existe f de x. G de x igual a paréntesis x menos 1, cierro paréntesis, elevado al cuadrado. ¿Lo están viendo ahí cómo entro en la barra? Ahí lo tienen arriba a gx. Vamos a sí, escucho la ¿Lo pregunta. puede poner un poquito más oscuro el trazo porque se ve como punteado? Correcto, eso voy a hacer. Bien. Lo vamos a poner en azul para que quede hermoso y lo vamos a poner más grueso y vamos a poner el trazo completo. Salimos de las propiedades. Fíjense cómo ha dado. Entonces, ¿qué está pasando acá? Cuando yo intersecto la curva con el eje Y, que es el x igual a 0, me da este punto C, que está en Y igual a 1. Fíjense, este valor es Y igual a 1 cuando x es igual a 0. Y este es el límite. Ahí la curva no tiene ningún problema, o sea, es una curva continua, suave, es polinómica, no hay ningún inconveniente en este punto, así que directamente es lícito poner límite cuando x tiende a 0 de x menos 1 al cuadrado, es lo mismo que poner 0 menos 1 al cuadrado igual a 1. ¿Y qué nos da este valor del límite? Nos da y igual a 1. Este punto C. ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto. Bueno. Profe, ¿hay que expresarlo así como i igual a 1 o se puede poner .01, digamos? ¿Por qué punto 0,1? O sea, claro, es como el punto sería 0 de x, 1 en y. Yo podría hacer lo siguiente, mira, es muy buena tu pregunta. Yo les pongo el igual a i
para que ustedes vean que es un valor de y. Acá está el valor de x y aquí el valor de y. Pero ustedes cuando sacan el límite, basta con remarcar este resultado y ya está. Bien. Ahí lo vamos a hacer más bonito, ¿sí? Ya ustedes dicen, este es el resultado, chao, ya está. Pero ustedes tienen que acordarse que esto corresponde a un valor de y y que este es un valor de x. ¿Sí? Porque nosotros manipulamos la variable independiente, que es la x. Y según qué valor tome la x, va a tomar el valor, la variable y, que es la dependiente. Depende del valor que nosotros definimos de prepo para la variable x. Esa es la base de todas las funciones, ¿sí? Bueno, entonces ahora tendría que volver a comparar compartir, perdón, el enunciado. Así hacen todas estas funciones, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos un problemón en B. Cuando en B yo quiero hacer eso, tengo un problema. ¿Cuál será? Yo en B, lo voy a hacer acá arriba. Se determina. Claro, se indetermina, porque lo primero que tengo que hacer es sacar el dominio de la función. ¿Y eso cuánto es? Es los reales, Excepto el 2. excepto el 2. Muy bien. Y ahora dice, ¿qué pasa en el límite de esta función cuando x tiende a 2? Pará, esto no pertenece al dominio. Pero ¿saben qué? Yo no necesito que pertenezca al dominio para poder emplear la operación límite. La operación límite se da muchas libertades y justifica teóricamente casi todas las cosas que nosotros vamos a trabajar en análisis 1, se pueden justificar a través del límite. El límite es una tendencia, es una operación matemática que está equiparada a la posición de multiplicación, división, potenciación, logaritmo. Es una operación matemática. ¿Se entiende eso? Límite, véanlo como una operación matemática. Bueno, entonces ahora vamos a ver qué pasa con la función. F de x es igual a x cuadrado menos 4 sobre x menos 2. Yo a esto lo puedo poner factoriándolo, x menos 2 por x más 2, y acá abajo x menos 2. Y entonces simplifico esto. Pero yo simplifico esto para todo x que no pertenece al dominio de la función. O sea, perdón, sí pertenece al dominio de la función, pero no pertenece al conjunto x igual a 2. Si yo pongo x igual a 2, no puedo hacer esta operación porque no puedo dividir en 2. O sea que esto vale para todo x que no, distinto de 2. Lo podríamos poner así. Esto sería lo más apropiado. Para todo x de tal que x es distinto de 2. Así lo podría escribir. Entonces, ¿qué me da? Me da y igual a x más 2. Eso es una recta. ¿Saben cómo es la recta esa? Es así. Esto es y, esto es x, y la recta es así. Y acá corta en 2 y en menos 2. Esa recta, pero claro, en x igual a 2, esa recta tiene un agujero acá, un punto vacío. Bueno, pero si ese punto existiera, ¿cuál es el que correspondería aquí? ¿Cuál es el i que corresponde? Eso sacamos con el límite. Entonces lo que nosotros... ¿Cómo? Sería 4. Sería 4, sí.
Exactamente. Entonces, cuando nosotros hacemos el límite, cuando x tiende a 2, de la primera función, x cuadrado menos 4 sobre x menos 2, es lo mismo que sacar el límite de la función donde ya está simplificada. Y entonces reemplazamos el 2 en el x y nos queda 4. Y ahí está el resultado. O sea, ¿qué nos dice esto? Que por más que ese punto no exista para la función, por más que sea un punto vacío, yo puedo determinar analíticamente por la operación de límite a dónde va a tender el punto y respecto del x cuando x se aproxime a 2. Eso es lo que quiere decir. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Podría repetir, por Sí, favor? profe. Bien. Cuando yo reemplazo el 2 acá, ¿lo están viendo? Tengo 0 sobre 0. Pero aquí yo simplifiqué acá arriba, simplifiqué la indeterminación 0 sobre 0, y entonces me queda una expresión equivalente donde no tengo problema. Pero esta expresión equivalente tengo que tener conciencia de que vale en este dominio. Aunque acá ya no le vea ninguna inconsistencia y me parezca de que esto funciona para todos los reales, me tengo que acordar que hay uno de los reales, x igual a 2, que no está definida. Sin embargo, al límite no le importa nada eso. El límite uno pone el valor acá y lo que da, da. Pero efectivamente, como no pertenece al dominio el 2, x igual a 2, y igual a 4, es un punto vacío. O sea, esta recta es una recta que va de menos a más infinito, pero acá tiene un punto vacío. Eso es lo que nos dice el límite B. Ahora, tengo otro caso, que es el C. Ya han copiado, han sacado fotos, han tomado apuntes, me han preguntado o no. Profe, usted factorea porque si reemplaza 2 en el denominador da 0 y eso sería una indeterminación, Exacto. ¿verdad? No solamente una indeterminación, sino que sería una operación prohibida. No me importa el numerador, me importa el denominador. Ahí eso me da diciendo de que x igual a 2 no pertenece al dominio, ¿verdad? Pero al factoriar lo puedo eliminar a la indeterminación para poder calcular el límite. Y el límite como que va por encima de las reglas matemáticas. Tiene bastantes libertades. ¿Sí? Bueno, ¿lo borro? Profe, entonces siempre podemos factorear cuando se den esos casos. Exacto. Eso lo vamos a ver no hoy, sino el próximo lunes, cuando veamos cómo encaramos las indeterminaciones. Ahí lo vamos a ver, y esta es una de las técnicas. ¿Sí? Bueno, vamos a la otra, al caso C. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, vamos al caso C. Enseguida se va a clavar la máquina, se va a clavar el Zoom, entonces se reconectan con el mismo enlace, ¿sí? En el C, acá, yo tengo dos ramas, y las ramas se cortan en dos, y me pide, uy, qué casualidad, el límite en 2. ¿Para qué me sirve este estudio? Se dan tres casos. Yo tengo un caso en que en x igual a 2 viene una rama así feliz por aquí y hay otra feliz por acá. Hay un salto entre las dos ramas. Este es un caso muy común. El otro caso que se da es que en 2 venga una rama muy feliz y en 2 haya una asíntota vertical, entonces viene desde infinito, que también es un salto, pero acá en el primer caso hay un salto finito y acá hay un salto infinito. Entonces, aquí en 2 tenemos que ver qué es lo que nos está pasando. Y el otro caso que se puede dar es que las dos ramas se unan. Viene una rama así, muy feliz, y de aquí sale la otra con punto vacío, y es como que estuvieran unidas las dos ramas. Eso en x igual a 2. Bueno,
Veamos cuál es la situación. Nos interesa sobremanera saber qué pasa en esta función de dos ramas. Nos interesa saber si las ramas se unen o no se unen. Eso es una conclusión importantísima. O si saltan, si hay un salto finito o un salto infinito. O sea, una de estas tres situaciones. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, lo que se hace es sacar los límites laterales, que ustedes ya lo han visto en la teoría. Por ejemplo, la primera rama, 3x menos 1, vale cuando x pertenece al conjunto menos infinito, 2, y el 2 está incluido en ese conjunto a causa del igual. Y 2x más 3 cuando la x pertenece al intervalo 2 infinito. ¿Cuál es el dominio de esta función? Estamos viendo el ejercicio C. ¿Cuál es el dominio de la función? Y serían los reales. Los reales, porque nosotros unimos estos dos intervalos y nos da los reales. Ese es el dominio de la función. Exactamente. Pero tenemos ahí una cosa rara. Son dos rectas, pero hay una cosa rara en que no sabemos qué pasa. Entonces vamos a hacer los límites laterales. Los vamos a hacer acá. El límite, cuando x tiende a 2 por valores menores. En ese caso tenemos que elegir cuál de las ramas pertenece a ese lugar de las x. Es esta rama. Y entonces esa es la que ponemos ahí. 3x menos 1. Y entonces reemplazamos 2 en 3x menos 1 y nos queda 5. Y ahora hacemos el límite cuando x tiende a 2, pero por la derecha. El 2 es positivo. Y entonces estamos en esta otra rama, que es 2x más 3. Y esto es 6 más 3, 9. Estamos en presencia del primer caso, acá, este caso. Porque las ramas no se tocan, están separadas por un salto. Bueno, más o menos la grafiquemos. Es muy Profe, fácil. por Sí. 2 por valores mayores sería Bueno, igual a 7. ¿no será 7? Ah, perdón, tiene razón. 7. Ya, qué bueno que están atentos. Me encanta. Claro, es 2 por 2, 4, más 3, 7. Y acá es 2 por 3, 6, menos 1, 5. Perfecto. Buenísimo. Me encanta que estén súper despiertos. Bueno, yo tengo dos rectas. Una tiene pendiente 3 y va hasta 2. La pendiente 3 es una pendiente alta y termina en 5. Supongamos que más o menos por aquí está 2. Y tenemos acá 5. Somos pocos, ¿no? Sí. Bien. Voy a ir más o menos, voy a volver a dibujar para que ustedes vean cómo se graficaría. Esto es Y, esto es X, y acá tendríamos, perdón,
Supongamos que por aquí tenemos el 2, más o menos aquí estaría el 5 y aquí el 7. O sea, esto sería i igual a 7 y esto i igual a 5. Bueno, en esta cosa, aguárdeme un momento. Estoy viendo el enunciado que lo tengo impreso por acá. Aquí está, bien. Entonces teníamos que desde menos infinito llegaba a 5 y entonces acá teníamos un punto vacío y era con una, en 0 pasaba por menos 1, o sea que esto es una cosa más o menos así. Una recta de esa manera. Y el otro tenía una pendiente 2 y pasaba por más 3. ¿Qué significa que pasa por más 3? Que si tuviera que pasar desde el más 3, iría más o menos en esta dirección. Ahí. Bueno, ahí están los dos tramos de recta y acá están puestos justo en x igual a 2 está la unión. Acá hay un punto, perdón, al revés es. Acá hay un punto vacío y acá hay un punto relleno. Así es. Bueno, ahí está la gráfica que a nosotros nos interesa. Cuando x tiende a 2 por valores menores, y tiende a 5. Y cuando x tiende a 2 por valores mayores, y tiende a 7. ¿Así era? Sí. ¿Así era o no? Siempre que hagamos cada ejercicio hay que hacer la gráfica. Si ustedes la hacen a la gráfica van a aprender mucho más, porque van a entender qué pasa. Y eso es fundamental. Bueno, por ejemplo, ¿cómo se imaginan que sea la gráfica del ejercicio E, que es seno de x sobre x? Eso directamente lo vamos a ver acá, porque no es muy bueno para graficar, es muy difícil. Esta es una función que estuvo estudiada durante muchísimo tiempo. Fíjense cómo es. ¿Qué puede ser que nos pidan que grafiquemos ese tipo de funciones? Sí, sí puede ser, pero esta se la tienen que aprender de memoria. Fíjense cómo es. Esto es importantísimo que tengan la idea cómo es. Yo la voy a hacer más grande. Fíjense que esto tiene un 1. Acá, este punto es 1, y igual a 1. O sea que el límite, cuando x tiende a 0, de seno de x sobre x, es igual a 1. Esto lo han demostrado con un teorema bastante complicado para que lo aprendamos hoy, pero sí lo vamos a aprender, y es una cosa que se usa mucho cuando combinamos funciones trigonométricas con funciones polinómicas. ¿Cómo se lo llama, profe, el teorema? Este se llama teorema del límite fundamental trigonométrico. Bien, gracias. Y es 1. Esto es un valor
que ustedes se lo tienen que memorizar. En la gráfica, uno ve que cuando X tiende a 0 por valores mayores, Y tiende a 1 desde abajo. Y cuando X tiende a 0 por valores menores, también Y tiende a 1 por valores menores. O sea que esto es así cuando tiende por valores mayores o por valores menores el 0. ¿Sí? Siempre se da este ejemplo. ¿Se entiende ahora? Por eso es importante graficarlo. Y en el enunciado mismo dice que se ayuden con GeoGebra. Por supuesto que la idea es poder realizar el estudio en la parte algebraica y después verificarlo con la parte de GeoGebra. ¿Sí? Para ver cómo queda el gráfico. Bueno, sigamos entonces. En el ejercicio 2, perdón, en el F, este es otro límite fundamental. Lo El vamos exponencial. el exponencial, tal cual. Bueno, los que son recursantes lo han sufrido ya, entonces le vamos a poner otro nombre, m de x igual a 1 más x elevado, paréntesis, 1 dividido x. Y entonces, fíjense cómo queda. Y yo voy a limpiar la pantalla y vamos a achicarlo, porque fíjense que acá el punto donde corta, este punto, tiene valor E. Este punto tiene valor E igual a 2,771, creo que era, pero es un número irracional con infinitos decimales no periódicos. Ese punto E es la base del logaritmo en base E de X, que es lo mismo que el logaritmo neperiano de X. ¿Sí? Este punto es fundamental. Siempre corta en ese punto. Estamos hablando de esta función que se llama el límite fundamental exponencial. Cuando x tiende a 0, de 1 más x sobre 1 sobre x. Este límite siempre da e. Y en la gráfica uno lo verifica. ¿Sí? Le hago una pregunta. Sí. Es siempre, ¿cómo dijo el límite fundamental? El límite exponencial fundamental. Exponencial fundamental. ¿Siempre va a ser la forma 1 más x o siempre va a ser un número que esté sumado a la x y que esté elevado a 1 sobre x? Siempre va a tener la forma así. 1 más 0 elevado a la infinito. O sea, esto es algo. 1 más algo que tiende a 0 elevado a la 1 sobre ese mismo algo que tiende a 0, y entonces eso es infinito. Lo podemos ver también como algo que tiende a 1 mientras el exponente tiende a infinito. Bien. Todos esos límites nos dan E. Esta es una indeterminación que la vamos a ver al final de esta clase. ¿Sí? Y la vamos a presentar, pero la vamos a aprender a solucionar en la clase que viene, ¿sí? Igual que la del límite trigonométrico. Esto es a modo de presentación nada más, y ven que en la gráfica se ve claramente cuál es el valor. Si yo hago la intersección de estas dos curvas, o sea, estamos hablando que el eje es una curva y la función es otra, ahí me da el punto indefinido, me dice. Sí. Bueno, no me lo da. No anda bien el
el GeoGebra. Si le pongo ahí el punto de prepo, con esta otra herramienta, más o menos, ahí fíjense, el F es 2,71. Bueno, ese es el valor aproximado, tiene muchos más. Bueno, vamos entonces ahora a poner el enunciado de nuevo, y fíjense que tengo acá una curva para analizar. Ahora vamos a hacer al revés. En vez de analizar la parte algebraica y ver qué da en la curva, vamos a analizar una curva y vamos a ver qué da en la parte algebraica. Esto lo tendría que minimizar para ver bien. A ver ahí. Ahí está. Perfecto. Entonces ahora sí. Bien. Fíjense, esto es una función que está dibujada y que tiene varias situaciones que nos ayudan acá en este listado de preguntas. Por ejemplo, nos preguntan ¿a qué es igual la función para x igual a menos 4? ¿Alguien tiene una idea? Estamos en este punto, entonces A3. es igual a 3. Perfecto. ¿Y a qué es igual f de menos 3? 1, menos 1. Menos 1, exacto. O sea que está acá. No se lo ve bien en el dibujo, pero es menos 1 aquí. ¿Sí? ¿Y f de 1? Uno. ¿Y f de 3? 1 y 2. 0,5. Sí, señor. 0,5. Bien. Perfecto. Ahora veamos los límites. ¿Qué pasa cuando x tiende a menos 4 por valores menores? O sea, cuando nos arrimamos de menos 4 desde acá. ¿Y tiende a qué? 3. A 3 por valores menores. Y cuando lo hacemos al menos 4 por valores mayores, acá hay que corregir el enunciado. Acá hay un más arriba del menos 4. Si no, queda igual que el anterior. También nos da 3 por valores menores. Cuando nos arrimamos así, acá nos arrimamos. ¿No sería valores mayores? No. ¿Cómo sería ese, profe? No lo entendí. Porque la curva esta, fíjate que viene avanzando desde valores menores hacia el punto este. Y acá también. Cuando yo me acerco de este lado, yo camino por la curva, por encima de la curva, y me voy aproximando a este punto, que le vamos a llamar A, para darle un nombre. Me voy acercando desde abajo. Y al revés también, cuando yo me acerco a X desde acá, me voy subiendo la curva de este lado, y me acerco desde abajo. Entonces siempre me acerco a 3 por valores menores. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí. Perfecto. Ahora veamos qué pasa. Acá en este punto pregunta cuando x se arrima a menos 4, pero ya no te especifica si por valores mayores o por valores menores. Acá en esta situación, aquí, lo que está diciendo es que si podemos contestar esta pregunta con una respuesta que involucre las dos situaciones, si se arrima por derecha o por izquierda. Eso significa que es 3. Ya no te importa si por valores mayores o por valores menores. Cuando la función x se acerca a menos 4, la función se acerca a menos 3. A 3. Y acá hay otra pregunta. ¿Qué pasa
cuando x se arrima hacia menos infinito, o sea, cuando x se va para allá, para menos infinito. ¿Qué pasa con la función? La función se va para a allá. menos 1. Menos infinito. No, se va a menos Menos infinito. Ah, bien. Esa es la respuesta, que se va a menos infinito. Esto se dice que cuando una variable va a más menos infinito y la otra va a más menos infinito, se dice que la función diverge. Analicemos ahora qué pasa con menos 3. Fíjense que acá, en la primera columna, en esta zona, el valor de menos 4 de la función sí existe y es 3. Entonces, tenemos todas las respuestas que son coherentes porque la función es continua, o sea, tiene un solo trazo acá. Yo la voy a pintar por encima, ¿ven? No tiene ninguna cosa rara. Es lo que nosotros vamos a encontrar en cualquier punto donde la función es continua. Vamos a tener que los límites y todo eso van a ser cosas tan naturales que no nos van a llamar la atención. Pero ahora vamos a hacer el análisis en x igual a menos 3 y ahí hay un salto. Ahí tenemos problemas. Ahí tenemos que mirar bien qué pasa. Bueno, ya habíamos dicho que la función está definida para x igual a menos 3 con valor y igual a menos 1, que es lo que anotamos primero. Ahora pregunta, cuando x tiende a menos 3 por valores menores, por acá, ¿la curva a dónde tiende? ¿Cuál es el A límite? Tiende a A 2. 2 por valores mayores. ¿Por qué por valores mayores? Porque a medida que nos acercamos en x igual a 3, por la curva venimos caminando y nos aproximamos al valor de 2 desde arriba. Por eso es 2 por valores mayores. Y acá cuando nos aproximamos a x por valores, a menos 3 por valores mayores, acá tiene que haber un más. Yo lo veo muy chiquito, no sé si hay un más. Entonces, sí, ¿Podría repetir el anterior? el anterior dice lo siguiente. Cuando yo agarro el límite este, que es, ¿qué pasa cuando este? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando x tiende a menos 3 por valores menores? Bueno, yo me acerco con los x, con los x me voy acercando pasito a pasito hacia el menos 3. ¿Sí? Y Sí. con la curva voy punto a punto, me voy acercando al límite. Ah, Y el bien. límite es 2. Pero me voy acercando desde arriba. Por eso es 2 por valores mayores. Ah, bien, bien. ¿Se entendió? Sí. Esto hay que verlo como en cámara lenta. Bien, Sí. no lo voy a borrar porque ahora vamos a hacer el estudio de qué pasa si nos acercamos a menos 3 desde los valores mayores. O sea, lo van viendo aparecer a las rayitas, nos vamos arrimando a menos 3 desde en esta dirección. Y entonces, ¿qué pasa con la curva? Se va acercando a i igual a menos 1 desde arriba, o sea, desde valores mayores. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Bien. Ahora, en este límite, en el penúltimo de esa columna, nos está diciendo qué pasa cuando x tiende a menos 3 y ya no te especifica si son laterales y desde qué lado. Te dice cuando llega a menos 3. ¿Qué pasa con este límite? No existe. Y acá les tengo que inaugurar otro concepto. Como una operación, el límite siempre existe. Pero para una función, si los límites laterales son distintos,
Si los dos límites laterales son distintos, se dice que el límite no existe. Pero como operación matemática, si la comparamos con la suma, la resta, la multiplicación, la potenciación, siempre tiene un valor válido el límite. Puede ser infinito, puede ser cero, puede ser un valor cualquiera, fijo. ¿Sí? En eso siempre hay una resolución para la operación del límite, pero cuando lo encaramos como un atributo de la función, el límite no existe cuando los dos límites laterales son distintos, o sea, cuando hay un salto. Ahí tenemos un salto finito. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes cuando hablábamos de eso en el ejercicio anterior? De que se podían dar tres situaciones. Bueno, acá tenemos la situación de un salto finito. Vamos ahora al estudio de x igual a 1, que es esta columna, acá. Ah, perdón, me estoy olvidando de una cosa. ¿Qué dice acá al final? Ah, cuando x tiende a más infinito. Esto es un más. Es cuando x tiende para allá. ¿Tiende a más infinito? Tiende a más infinito. Eso dice en este. ¿Qué pasa con la función? La función se va a más infinito. Entonces aquí también diverge. Estamos hablando de la función, ¿no? Se va a más infinito y el i también se va a más infinito. Entonces la función diverge. No tiene ninguna tendencia fija. Veamos qué pasa en x igual a 1, que es esta columna. Entonces, f de 1 era 1. Ahí está. Ahora, ¿qué pasa cuando vamos a 1? Acá dice menos 1. Pero ¿saben qué tiene que decir más 1? Por valores menores y por valores mayores. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando tiende a más 1 por valores menores? ¿Cuánto da? O sea, nos aproximamos desde acá. Venimos desde aquí. Tiende a 2 por valores mayores. Y acá cuando tiende a 1 por valores mayores, o sea, se aproximamos al x desde acá, ¿qué pasa con el i? Tiende a El i infinito. viene de más infinito. Acá tenemos, señores, señoritas, un salto infinito. ¿Se entiende? Bueno, ¿y qué dicen cuando el x tiende a más 1? No existe. Si hay un salto, no existe. Bueno, veamos qué pasa en f de 3, acá, en este punto. Cuando llegamos a 3 por valores menores, o sea, desde acá, ¿qué pasa con el i? El i llega a 0,5 por valores mayores. Y llega por valores mayores, esto tiene que ser un más, vamos a 0,5 por valores menores. Acomete desde aquí. Y aquí desde acá. O sea, desde abajo. Entonces son i igual a 0,5, pero por valores menores. Venimos creciendo desde acá. Bueno, entonces, ¿qué decimos de el límite cuando x tiende a 3? Que es 0,5. Sí existe. Y es 0,5. ¿Por qué existe? Y porque los límites laterales son iguales. Y además la definición de la función es igual. Y acá tenemos plasmado los 4 casos posibles. Acá, en la primera columna, para menos 4,
tenemos que todas las porciones de la curva que están involucradas en esta zona pertenecen a la misma ecuación. O sea, es una función continua ahí. En la segunda columna tenemos un salto finito. En la tercera columna un salto infinito, en x igual a 1. Y en la cuarta columna tenemos una yapa de 2 ramas, porque esta rama es distinta de esta, son 2 ecuaciones distintas, pero se unen justo en el punto. La función es continua, pero lo teníamos que verificar porque si no, no podemos asegurar que sea continua. Y estos 2 límites que están acá abajo son los que sirven para el estudio de las asíntotas horizontales. Cuando hacemos que x tienda a menos infinito y x tienda a más infinito. ¿Está? Y solamente en esta columna, acá, es que hemos visto que hay una asíntota vertical. ¿Por qué? Porque una variable tiende, x tiende a un valor fijo y la otra variable tiende a infinito. Cuando se da esa combinación, tenemos una asíntota vertical. Y cuando se da la combinación al revés, que cuando x tiende a infinito y tiende a un valor fijo, se da una asíntota horizontal. ¿Alguna pregunta? No, pues. Buenísimo. Este ejemplo lo tienen que estudiar en este grado de detalles, porque con ese grado de detalle ustedes van a tener, habrán barrido todos los casos que se le van a dar. O sea, si lo entienden bien a esto, vamos viendo en popa de que ustedes van a entender el resto de la clase perfectamente. ¿Sí? Bueno, vamos a ver cuál es el próximo ejercicio. Vamos a borrar. Ustedes hacen copia de esto, ¿verdad? Yo no estoy grabando la clase. ¿Ya lo han copiado? Cuando Dori graba la clase, profesor. ¿Cómo? ¿Hola? No entendí la pregunta. ¿Alguien graba la clase? Si alguien graba la clase, bueno, yo no la voy a grabar, No, porque prefiero que me pregunten, porque si no, no van a tener, si rara vez alguien ve la clase de nuevo entera, pero sí preguntan cosas puntuales. Bueno, acá el ejercicio 3 es al revés. Tenemos todas estas condiciones y queremos graficar la función que va a dar con todas estas condiciones. Esto también es un ejercicio espectacular. Vamos a... Y vamos a marcar los puntos. Por ejemplo, tenemos x igual a menos infinito y tiende a 0. No nos dice si es por valores mayores o por valores menores. ¿Sí? Bueno, supongamos que es por valores mayores. Entonces, vamos a hacer así. Cuando x tiende a menos infinito, la rama viene así. Después dice, cuando x tiende a 0, a ver, a menos 1, acá estamos, en este límite. Cuando x tiende a menos 1 y tiende a 4. Supongamos que aquí está el menos 1 y aquí está el 4. Entonces acá hay un punto que no sabemos si es lleno o vacío, pero ahí hay un punto. Lo vamos a poner vacío y en todo caso después lo rellenamos, ¿sí? Y dice de que llega a 4 y no sabemos si es por valores mayores o por valores menores. No habiendo más nada, yo creo que podemos unir esto así. Esta rama cumple con estas dos condiciones. Vamos a ver menos 1 por valores mayores. Tiende a 0, o sea, aparece por acá. Y f de menos 1 es igual a 4. Bueno, ahí tenemos un problema. Porque si f de menos 1 es igual a 4, quiere decir que yo acá no tengo un punto lleno, sino uno vacío.
A ver, estoy haciendo macanas. Esto era en negro. Así, perfecto. Y entonces, este punto es relleno, que es lo que me dice esto, y acá tengo un punto vacío. En x igual a menos 1, igual a 0, y no sé para dónde sale la rama. Sigamos analizando. Para 0 por valores menores, esto era 4 y da 2 acá. No sé si va al relleno o cómo va, pero va ahí. Y por valores mayores también es 2. O sea que esto puede ser una cosa así y otra cosa así. No lo termino porque no sé a dónde va. Y dice que f de 0 es 0. O sea, acá hay un punto rellenado y este que está en x igual a 0, y igual a 2, es un punto vacío. Uy, no sé cómo lo voy a... Estoy tratando de no borrar todo. Justo borré todo. Bueno, vamos a escribirlo de nuevo entonces. Esto con lápiz es mejor, ¿no? Más fácil. Bien. Entonces ahora con rojo tenemos un punto lleno aquí y un punto vacío en 2. Y aquí tenemos una curva así y otra curva que sale acá. Estamos hasta acá. Todo esto, las dos primeras filas, ya la hemos plasmado en la gráfica. Ahora, veamos qué pasa cuando x llega a 2 por valores menores. Esto sería x igual a 2, y por valores menores se va a menos infinito. O sea que la curva hace una cosa así. Vamos a borrar un poquito aquí, a ver si la puedo hacer más profesional. La curva esta hace una cosa así. Se pega como una asíntota vertical. Eso tenemos armado esto. Y cuando es a 2 por valores mayores, tiene la misma asíntota, pero para arriba. Viene desde más infinito. ¿Sí? Tenemos ya este. Pero dice que no existe el F2, porque hay una asíntota. Ya tenemos este. Veamos qué pasa en x igual a 4. X igual a 4, acá, también es igual a 4. O sea, hay un punto acá. No sé si lleno, si vacío. No, lleno. Ahí está. Es esto. Y tenemos que para aquí venimos así acá, a 4. Y de acá sale así y se ajusta a 0. Y ahí tenemos la curva. ¿Qué les parece? Esta gráfica cumple con todas las condiciones matemáticas que nos dijeron acá. Esta es la situación en la cual nosotros, después de hacer un estudio, un análisis de función con todos estos datos, nosotros la pasamos a la gráfica. Este es el entrenamiento. Y el ejercicio 2 es al revés. Tenemos la gráfica y tenemos que interpretar qué está pasando en las expresiones algebraicas. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver, el ejercicio 4 es muy fácil. Esto se llama álgebra de funciones. Acá hay una suma, acá hay un cociente, otro cociente con diferencia, hay una función de una función, un cuadrado de una función es una función de una función, una invertida o recíproca. Bueno, todas estas cosas ustedes las van a hacer solos. Vamos entonces ahora a seguir con el enunciado. Me queda poco tiempo. Bueno, llegó el momento de que les dé la clave para que ustedes
pongan la asistencia es lim2, así les voy a poner acá. Esta es la clave. ¿Con mayúscula Lim, todo? todo mayúscula, menos el 2. lim2. Bien. ¿Le funciona? Eso estoy probando, profe, ya le aviso. Por favor, confírmeme si le funciona. Sí, funciona, profe. Buenísimo. Bien. ¿Volvemos a entrar a otra sesión o ya? Sí, sí, volvemos porque tenemos hasta las 1:30. Faltan 16 minutos. ¿Sí? Bien. Porque les tengo que enseñar algunos truquitos más. Bueno. ¿Qué pasa con el valor absoluto? Acá, en el ejercicio 5a, yo a esa función f de x igual a valor absoluto de x más 3, lo tengo que poner en sus dos ramas y ahí lo voy a entender. Eso significa x más 3 mayor o igual que 0, o lo que es lo mismo, x mayor o igual que menos 3. Y entonces ahí es donde las dos ramas se me unen en x igual a 3. El problema yo lo tengo igual en x igual a menos 3. Y para hacer el estudio hago el límite. Esto es igual a hacer dos límites. El límite cuando x tiende a menos 3 por valores menores de esta rama. Menos x menos 3. Y entonces da. Yo pongo menos 3 en menos x y me da 3 positivo. Menos 3 me da 0. Y el límite, cuando x tiende a menos 3 por valores mayores, uso la rama de acá arriba porque los x mayores que menos 3 están en este dominio. Y entonces, yo aquí lo puse al revés. Entonces, me queda x más 3. Y esto también me da 0. ¿Se entiende? ¿Cómo es la gráfica de esto? Es muy sencilla. Fe ahí dice x igual a menos 3. ¿A dónde? ¿Acá arriba? ¿No está recuadrado? Sí. Sí. Sí dice eso. Acá decís vos. Sí. ¿Y Bueno, por qué? ahí tengo el problema. En x igual a menos 3 es donde se unen las dos ramas del valor absoluto. Entonces, yo acá, fíjense que tengo problemas aquí en x igual a menos 3. Y el valor que me da es 0, o sea, estamos acá. ¿Y cómo es la curva? Es muy fácil. La curva es así. ¿La entienden? Porque era cuando era valor absoluto, era como un espejo que se producía, ¿cierto? La gráfica. Exacto. Bien. Porque lo que da el valor absoluto siempre es un... Ya vieron la gráfica de valor absoluto. Todos estos ejercicios tienen gráfica de valor absoluto. Entonces, ustedes haciendo el análisis del gráfico de valor absoluto, de la manera en que dice la definición, es como lo van a hacer. Por ejemplo, acá, la función valor absoluto de x menos 7 dividido x menos 7 sin valor absoluto,
es igual a x menos 7 dividido x menos 7, o sea, igual a 1, si x es mayor o igual que 7. Y es menos x menos 7 dividido x menos 7, o sea, igual a menos 1, si x es menor que 7. Esto se llama función escalón. Acá está 7, entonces es más 1 y menos 1. Ahí está. Acá Profe, tiene ¿qué un punto pasa con el lleno x y acá... menos 7 del denominador? ¿Cómo? ¿Y qué pasa con el x menos Ah, 7 bien. del denominador? Está acá está también al tener definido el cociente, no hay en x igual a 7 no pertenece, o sea, el dominio de la función ¿No es los sería como la reales asíntota? en menos 7. No hay asíntota. Cuando hay asíntota ya te dije que es que una variable tiende a un valor fijo y la otra tiende a infinito. Acá no hay ningún infinito, hay un salto finito. Y Esto nosotros, se llama función escalón. ¿Cuál es la pregunta, Gabriela? sí, acá dice que, bueno, hay que explicar si no existe. Nosotros nos vamos a dar cuenta que no existe el límite cuando son las dos ramas diferentes entre sí. Exacto. Cuando Bien, hablan del límite de la función, acá no existe porque los límites laterales son distintos. ¿Sí? En uno es bien. 1 y en el otro menos 1. Pero cuando hablan de la operación límite, cuando yo saco el límite de 1 y de menos 1, me da 1 y menos 1. O sea, que el límite sí existe como operación. ¿Sí? Bueno, Eh, sí. Perdón, acá está el eje de las y. Y sí, acá el eje de las x. Porque no es, el problema no está en menos 7, sino en 7. Ahí está. Bueno, así se analiza las funciones que tienen valor absoluto. Se las divide en dos ramas. Y entonces queda clarito cómo se trabaja. ¿Sí? Cuando la tengan en valor absoluto, no es muy bueno para trabajarla, ¿sí? Siempre hay problemas con eso. Así que hay que ponerla en dos ramas. Y ahí sí la trabajan a la rama cada una por su lado. Una pregunta, ¿no sería un puntito lleno en la recta de arriba? No, porque fíjate que la función en x igual a 7 no está definida. De la manera en que está escrita acá, la manera original, el dominio no existe para x igual a 7 porque hay un cociente en 0. ¿Entendés? Ah, bien, profe. Entonces el dominio son los reales menos el 7 positivo. Por eso hay burbuja en las dos ramas. ¿Ahora sí? Sí, profe. Buenísimo. Bueno, tenemos entonces, preguntan si existen los siguientes límites. Ustedes tienen que dibujar esta función, esta, la tienen que dibujar, tiene 3 ramas y la tienen que ver qué pasa en los límites. Y entonces vean si existe. O sea, ¿cómo van a saber si existe? Bueno, fíjense que ustedes tienen acá el dominio de esta función. ¿Cuál es? Es los reales menos el 0. ¿Por qué no está el 0? Porque no está ni aquí ni aquí. Si no, tendría que haber un igual. El 3 sí está incluido. Entonces, este es el dominio.
En todo el dominio, acá dice si existe el límite cuando la función llega al dominio, al 0, y tienen que analizar por izquierda y por derecha y ver si son iguales. Si no son iguales, si el límite de la función cuando tiende a 0 por valores menores es distinto del límite lateral cuando x tiende a 0 por valores mayores de la misma función, en consecuencia no existe el límite. ¿Sí? Si son iguales, sí existe. Bueno, eso tienen que hacer el análisis. Acá hacen del punto 0, acá del punto 2, no sé por qué. ¿Habrá algún problema en 2? No hay. Entonces esto les va a dar un punto normal. En cambio, en 3 por valores menores y 3 por valores mayores, sí tienen un problema ahí porque hay una rama hasta 0, esa rama no sé cómo sigue, supongamos que se corta y hay un salto, y hay otra rama que se une en 3. Bueno, no sabemos qué pasa. Acá hay vacío, vacío, y acá hay uno lleno y otro vacío. Por eso el 3 existe en el dominio. Entonces, después van a ver qué pasa en 5. En 5 no pasa nada. Y en 2 tampoco pasa nada, que es acá. Eso los guío para que ustedes vean con qué criterio encaran este ejercicio 6. ¿Sí? Bueno, veamos la otra página. Vamos rapidito porque ya estamos al final. Fíjense esto, formas indeterminadas. Nosotros tenemos 7 formas indeterminadas. No hay más que esas. Tenemos 4 que son las algebraicas. Perdón, aquí está incluida en la algebraica. Y 3 que son exponenciales. ¿Sí? Estas 2 son las clásicas, las que más le van a ayudar. 0 sobre 0, infinito sobre infinito. Estas 2 las tienen que convertir en cualquiera de estas 2. Es muy fácil. Y estas 3 exponenciales, fíjense que tienen 2 elevado a algo que tiende a 0 y una sola algo que tiende a infinito. Esa es 1 elevado al infinito, que es como el límite fundamental exponencial. Y estos siempre o 0 o infinito elevado a la 0 son indeterminaciones. Estas 7 las tienen que saber de memoria. Con lo que les acabo de contar es fácil memorizarlas. Bueno, ¿qué pasa con una indeterminación? Bueno, nosotros teníamos, ¿se acuerdan? X cuadrado menos 4 dividido x más 2. Y en x igual a menos 2 teníamos un problema de indeterminación. ¿Se acuerdan? Sí. Esto lo factoreábamos y lo podíamos eliminar a la indeterminación. Esta es una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Y al simplificar, lo eliminamos. Divino. Esto, perfecto. Pero hay un problema. Nosotros... Sí. ¿Cuál es la pregunta? ¿No sería x igual a 2? Acá abajo, si yo pongo x igual a 2, me va a dar 4 en el denominador y eso no es una indeterminación. Claro, porque en el punto decía x menos 2 en el denominador, pero es casi lo mismo, digamos. Ah, bueno, O sea, pónganse que el ejemplo que vimos está al revés, tenés razón. Pero no importa, el tema es que se dé la indeterminación esta de 0 sobre 0. Yo cuando simplifico el x más 2 en ambos lados, numerador y denominador, lo hago porque al tener la misma estructura, los dos tienden a la misma velocidad. Entonces los puedo anular entre sí. Siempre va a ser igual la tendencia, y entonces la elimino a la indeterminación y me queda el límite menos 2 me da menos 4 esto.
O sea, yo tenía un límite de una función y me daba una indeterminación. Simplifiqué la indeterminación, simplifiqué las dos cosas que me dan 0, y entonces ahora el límite de la función, cuando x tiende a algo, me da un valor b. Es un valor de y, ¿sí? Y igual a b. Entonces quiere decir lo siguiente. Antes yo no lo veía al límite porque la indeterminación me lo enmascaraba, como una capa de pintura. Yo lo resuelvo, le saco esa indeterminación y me aparece el verdadero límite. Siempre, siempre que yo tenga una de estas 7 indeterminaciones, voy a poder eliminarlas y voy a poder sacar el verdadero límite. El límite puede ser un valor b, puede ser infinito, pero es un valor válido para la operación de límite. Lo que no es válido son ninguna de estas 7 indeterminaciones. Bueno, ¿qué vamos a enseñar el lunes próximo? Vamos a enseñar técnicas para poder resolver estas 7 indeterminaciones. Y esto es parte importante del trabajo de análisis, ¿sí? Bueno, chicos, hasta aquí es la clase de hoy. Hagan los ejercicios, consulten, porque yo estoy todo el día con el WhatsApp. Así como hoy es feriado y he dado la clase, ayer a las 10 de la noche me han consultado sobre álgebra, pues yo también enseño álgebra. Ustedes también pueden consultar en álgebra. Y le evacué la duda, no hay problema. El tema es que ustedes cuando estudien no se traben. Yo les propongo eso. Estudien y cuando tengan una duda, pregunten. Yo les contesto la pregunta y siguen trabajando, no se traban. Entonces avanzan rápido con los ejercicios. ¿Se entiende? Sí, profe. Gracias. Buenísimo. Entonces esa es la idea. Estudien mucho, hagan todos los ejercicios. Cada uno de estos ejercicios les va a dar un tip o una idea o un concepto que lo tienen que aprender. Con eso van a poder trabajar bastante bien. ¿Sí? Bueno, chicos.